Los talleres familiares de Val de San Lorenzo compran la lana empaquetada a los propios ganaderos o a los laneros que recorren los pueblos para adquirirla y llevarla hasta los puntos de elaboración. Antes de ser utilizada, la lana debe pasar un proceso de limpieza y selección. Dos mujeres se encargan de quitarle toda la suciedad, paja, pintura de la marca y excrementos que han quedado enganchados en las hebras y que no se podrían extraer en el lavado. La calidad de la lana depende de la raza del ganado y de la alimentación que haya tenido durante el invierno. Pues mira, vamos echando las barrigueras, las vamos echando para el estambre, que es la lana más inferior, y los rabos. Después echamos la trama, que son los lomos. Si es merino, pues también va para distinto montón, y si tiene gris, pues para el otro montón. En este trabajo, las mujeres dividen y separan la lana en montones, por categorías, según el uso para el que vaya a ser destinada. La lana clasificada se ha tenido a remojo con agua durante un par de horas en el ablandador. De la pila de ablandar pasa al lavadero circular. Allí, en un baño de agua templada, las hebras son removidas por unos rastrillos agitadores que facilitan la disolución del sudor del animal. A los 20 minutos aproximadamente, el agua está sucia y hay que renovarla. Para ello, Antonio la saca del lavadero y lo vuelve a llenar con agua limpia para darle a la lana un definitivo lavado y aclarado. A la media hora, el proceso de limpieza ha terminado. Antonio vacía el agua y saca los vellones limpios para pasarlos a la centrifugadora. La velocidad del movimiento de rotación hace posible que las fibras se escurran y el agua salga del recipiente. Una vez que las fibras han perdido la mayor parte de la humedad en la centrifugadora, hay que extender la lana en una explanada al sol para que finalice el proceso de secado de una forma natural. La lana que va a ser teñida pasa directamente del lavadero a la caldera del tinte, sin centrifugar ni secar. Laurentino de Cabo prepara la solución que necesita en el proceso de tinción. Tiene que haber una proporción entre el peso del colorante y los 35 litros de agua que se echan por cada kilo de lana. Pues estoy ahora preparando el rojo. Voy a seguir tiñendo rojo. Vamos, otra calderada más de rojo y después ya cambiaré para otro color. Tengo que hacer teja y tengo que hacer varios tonos de verde. Y ahora estoy disolviendo el rojo porque es un color básico. Antes de verter el tinte en la caldera, lo ha disuelto en un cubo con agua fría. Esto es ácido sulfúrico. Es un poco peligrosillo, pero no hay que tener nunca miedo. Siempre respeto, como todo. Hay que echarlo con mucho cuidado, siempre ácido sobre agua, nunca agua sobre ácido. Termina hirviendo el agua del calor que coge. El ácido sulfúrico es un mordiente que se mezcla con el agua en las proporciones adecuadas para que se fije bien el color a la lana. Laurentino remueve los vellones en el interior del caldero, primero con la horca y después con un palo, para que el tinte penetre uniformemente a través de todas las fibras. Para ahuecarla de abajo, para que no quede aplastada abajo y quede ahuecada y le vaya penetrando bien el agua. El color rojo que había disuelto en el agua ya ha pasado a la lana. Antes la veías como pimentón, mira, ahora ya la lana ya echa el agua más limpia. Pero vamos a sacar una poca para que lo veas, mira. Mira, ya echa el agua más limpia, ¿la ves? Que no está tan roja ya. O sea que el tinte en sí ya lo ha cogido, ahora lo que tienes es que fijarlo.
El tinte ya lo tiene cogido. Ahora lo que tiene es que fijarlo durante una hora, ya te digo, hirviendo. Para fijar el color, el agua debe estar hirviendo. Laurentino aumenta la temperatura de la caldera echando leña en el horno. Después de una hora de ebullición, ya puede hacer la prueba de la fijación del color. Ves que el agua ya la está echando limpia, hombre, siempre un poco de color queda, ¿no? Pero muy poco. Entonces ahora la metes en agua fría. Y ahora ya se le puede echar mano. Y entonces ves que el agua que echa, pues es agua limpia. Que no pierde. Eso lo cual quiere decir que el color ya está fijado. Cuando ya está teñida, Laurentino saca el cesto de la caldera y después lava la lana con agua fría. Seguidamente pasa a la centrifugadora, donde a la vez que se le da otro remojo, el agua se escurre por el elevado número de revoluciones a que están sometidos los vellones. Pero la lana todavía está húmeda y habrá que terminar su secado de una forma natural. Este oreado final de la lana se hace tendiéndola en los tejados de las casas para que reciba la acción de los rayos del sol. La lana lavada y también la teñida hay que desagregarla y separarla mecánicamente de las impurezas que todavía contiene. Para ello, se emplea la máquina llamada batuar o diablo. En la comunal, José se encarga de este proceso, que comienza por triturar la lana con unos ejes dentados que lleva el triturador. Dependiendo de la calidad de las hebras, José utiliza diferentes trituradoras. La lana es conducida al tambor. Allí los clavos de acero la arrancan y la empujan hacia la salida, mientras que las impurezas y el polvo caen debajo de la máquina a través de una rejilla. Para que no se rompan las ensortijadas fibras de la lana durante el cargado posterior, José espolvorea una mezcla de aceite y agua que le da cierto grado de suavidad. El proceso del cardado tiene por objeto disgregar las fibras de la lana. El surtido de cardas necesarias para el operado completo comprende generalmente 3 cardas: la carda gruesa o abridora, la carda intermedia y la carda mechera. En la carda abridora, los vellones de lana son separados y distribuidos uniformemente hasta caer sobre el tablero de alimentación, que los arrastrará a la carda intermedia. Las cardas de lana son de cilindros, es decir, el tambor está rodeado de varios rodillos trabajadores y descargadores, cubiertos de finas púas de acero y unidos unos a otros para pasarse las hebras y repartirlas en la superficie cilíndrica, una vez disgregadas. A medida que el proceso avanza por los cilindros cardadores, las hebras todavía son trituradas y la capa se hace más tupida y gruesa. La disposición de cada una de las máquinas permite que la mecha formada por la primera cargue directamente sobre el tablero de la siguiente. El paso de la carda abridora a la carda acabadora se hace en forma de mecha estrecha, después de ser conducido el vellón por un embudo rotativo. En el bombo grande se va formando la napa o manta, que cuando tiene el grueso apropiado, José la recoge en una bobina para pasarla a la carda mechera. Las napas de lana obtenidas en el bombo se van empalmando, una tras otra, por el simple contacto de las hebras. La carda mechera lleva unos divisores de vellón, por medio de los cuales éste se divide en estrechas cintas.
Estos divisores están provistos de unos correínes que las distribuyen por frotamiento y arrollado hasta formar la mecha de la napa. El vellón que suministran los cilindros es cortado por el cruce de los correínes y las cintas obtenidas pasan por unos manguitos de frotado hasta enrollarse en 6 ejes o mecheras. Las mecheras pasan directamente a las máquinas de hilar, donde se obtendrán los ovillos o carretes necesarios para los telares. José une las mechas por pares para que reciban la torsión correspondiente en el carrete, tras pasar por unos prensadores. Según el uso que se vaya a dar a los hilos, estos reciben una presión distinta en la torsión y un diferente sentido de giro. El operario de las máquinas tiene que estar en constante vigilia por si se termina alguna mechera o se rompe. En este proceso, el hilo queda torcido y con la suficiente resistencia para pasar a formar parte del tejido. El urdido tiene como objeto ordenar los hilos de la urdimbre, unos junto a otros, en número conveniente y a la longitud necesaria. Pascual realiza este trabajo en el urdidor de tambor de madera. Pues mira, estoy urdiendo y ahora mismo he terminado una faja y voy a empezar otra. Voy a cortar una. Voy a empezar otra faja, voy a hacer la cruz para poder después atar la tela en el telar. Esta tela lleva 18 fajas de 86 hilos cada faja. Esta es la cruz que después va a emplear, se van a salir los hilos todos seguidos para poder anudar en el telar. Para calcular con exactitud el número de vueltas de hilo que debe ir en cada faja, en este caso 374 metros, el urdidor dispone de un contador dentado que al llegar al final del recorrido se dispara y detiene el mecanismo. Los hilos se desenrollan a partir de unos carretes montados en un bastidor. De allí son conducidos ordenadamente hasta el urdidor, a través de una tabla agujereada y del peine. Es fácil que el hilo se rompa durante el urdido. La mejor solución es rebobinar todo el trabajo hasta encontrar el cabo suelto y empalmarlo. Entonces ahora hay que volverlo a poner, porque es que si no después es una falta que tienes en el telar. Es un hilo que te falta, que tienes que suplementar de alguna forma. O bien poniendo atrás un cono, o bien... Pero bueno, es mejor buscar el hilo que falta aquí. Además, Pascual debe prestar mucha atención a la terminación del hilo en las bobinas para reponerlas antes que se acuse su falta en la faja. Una vez repuesta la bobina correspondiente, el operario hace todo el recorrido con el cabo del hilo hasta empalmarlo en la urdimbre. Cuando la faja se ha llenado con el número de vueltas programadas en el contador, este se dispara y Pascual corta los hilos con la tijera para iniciar la faja siguiente. Cuando la urdimbre esté montada con todos los hilos necesarios, pasará al telar, donde se da forma a los tradicionales tejidos maragatos. En la canillera mecánica, Pascual prepara las canillas que irán dentro de la lanzadera. Cada bobina está provista de un guía hilos, sometido a un movimiento lento de vaivén para que los hilos se vayan enrollando como en el bobinado a mano. En los telares, los hilos de la urdimbre pasan ordenadamente a través de los lizos y el peine y se enrollan en su parte frontal. Allí, las lanzaderas son enviadas mecánicamente con fuerza entre los hilos de la urdimbre, separados por los lizos, según le convenga al tejedor. El hilo con el que van cargadas las lanzaderas formará la trama del tejido. El golpe seco del batán del telar deja compactado cada uno de los hilos que pasan entre la urdimbre. Disponer de varios telares adaptados cada uno de ellos a un tipo de labor distinta
facilita el trabajo del tejedor. En este telar, Pascual está tejiendo las tradicionales mantas de cuadros de los pastores. Con una cinta que cuelga sobre el trabajo, el artesano controla la longitud del paño que lleva tejido. Según la complejidad del trabajo, Pascual utiliza un telar distinto. En este, para realizar el dibujo de la manta, trabaja con varias lanzaderas, cargadas con canillas de diferentes colores. Cada uno de los movimientos de los lizos que levantan la urdimbre, la selección de las lanzaderas y el golpeado del batán están sincronizados por un programa previo. El proceso textil de Val de San Lorenzo se ha tenido que adaptar a las exigencias de la productividad del mercado. En algunos casos, los dibujos más complicados requieren telares sofisticados que reducen el tiempo de trabajo, sin perder por ello ese toque artesanal característico. Una vez terminadas las mantas en los telares, hay que pasarlas al batán para que coja consistencia el tejido. En la máquina de abatanar, los dos mazos golpean rítmicamente el paño, bañado en agua de jabón, hasta darle la consistencia del fieltro. Este proceso es lento y requiere mucho esfuerzo. Cada hora le damos rebote, le llamamos rebote sacarlo porque se enreda y entonces puede quemarse al quedar en la misma posición, lo sigue abatanando en el mismo lado. Entonces hay que desenredarlo, volverlo a meter, tarda sobre 8 a 10 horas abatanándose. Algunas mantas de Val de San Lorenzo llevan una labor complementaria a gusto del cliente. Se trata del bordado a mano, sencillo o complejo, según las ocasiones. Bueno, estamos bordando una manta que nos han encargado para un regalo de una boda. Como veis, lleva 2 letras y la fecha de que se van a casar. Para extraer el pelo de las mantas, antaño se utilizaba un palmar hecho con cardón vegetal. Tras sucesivas y pacientes pasadas, las púas de los cardos van sacando los hilos de lana, lo que da un mejor tacto a la manta. Antonio prepara las capotas para la máquina de perchar. Este trabajo consiste en aplicar un cardo nuevo a cada una de las husillas de hierro. Ahora estamos metiéndole la husilla para después atarlas. Una vez quitado el cardo viejo, el tejedor endereza el eje y lo pasa por el nuevo. Las capotas quedan preparadas para sustituir a las que se hayan roto en la máquina de perchar. Ahora voy a empezar a quitar los cardos que se encuentran mal, de haber sacado ya piezas pelo, y entonces todos estos que se encuentran deshechos y en malas condiciones hay que tirarlos ya para reponerlos de los nuevos, porque si no entonces no nos darían pelo las mantas. Estos hay que limpiarlos porque están llenos del pelo que sueltan las mantas viejas, que esas sueltan más que las nuevas, y entonces hay que limpiarlos. Y luego después, una vez terminado ya de reponer la máquina, entonces cuando volvemos a poder poner las mantas. Uno de los ingenios que se incorporaron desde hace más de un siglo en el proceso de industrialización de los textiles en el Val es la máquina de perchar. Y para los buenos paños de lana, hoy en la actualidad, son terminados todavía con el cardón vegetal porque queda más ilustrado, más presentable y más suave el paño de abrigo. Como tiene que sacar el pelo a unas mantas que ha terminado, Antonio aprovecha para perchar a la vez otras usadas que le han traído sus clientes. Antes de enhebrar en cadena todas las mantas, las ha humedecido para que los cardones saquen bien el pelo y no estropeen el paño. La centenaria máquina de perchar
dispone de unos rodillos de madera que arrastran las mantas y las hacen pasar durante 3 o 4 horas entre 2 grandes cilindros cubiertos por cardos. Uno actúa por una cara y el otro por el reverso. Al girar en sentido contrario al tejido, poco a poco, los cardones van sacando el pelo a la lana. Una vez perchadas, las mantas se tienden al sol para que de una forma natural queden completamente secas entre los tensores. Hoy, la implantación de los edredones y la instalación generalizada de calefacción en las viviendas se han convertido en una fuerte competencia para las mantas tradicionales de lana. A pesar de ello, los artesanos textiles de Val de San Lorenzo siguen activos, elaborando las populares mantas maragatas y los tradicionales paños, que en otros tiempos los arrieros ofrecían por todos los mercados castellanos y gallegos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.